¿Qué tal, audiencia? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Tu libro, tu mente. En este episodio vamos a entrevistar a un artista muy importante, reconocido aquí en la zona, en San Francisco de Asís. Su nombre es Jesús Arrieta Cabrera. Entonces, no se pierdan este episodio para saber más sobre él. Pues estamos aquí muy emocionados de nuevo con un invitado especial aquí dentro de la zona, una persona muy reconocida por sus talentos, por su carrera muy afamada. Y pues estamos con Jesús Arrieta Cabrera, como ya lo mencionó Cristian. Él es caricaturista, muralista, periodista también, además de que ha colaborado como investigador de historia y herádica, que se dedica al origen de los apellidos. También es artista plástico. Además es cronista también, ha salido en canales aquí regionales de la zona de los Altos de Jalisco. Y también ha sido autor, cabe destacar que dentro de nuestra comunidad, autor de 2 retablos gigantes de la parroquia de los Altos de Jalisco, de Nuestra Señora de los Altos de Jalisco, aquí en San Francisco de Asís. Y pues sus inicios fue aproximadamente en los años 60, que es donde comenzó esta historia o esta trayectoria artística. Así es, la verdad suena bastante interesante todo esto. Y bueno, iniciamos con la siguiente pregunta, señor Jesús. ¿Cómo es posible o cómo logró todo esto ya mencionado? ¿O cómo es usted quien hoy es sin ningún título o algún estudio académico institucional? La respuesta es que en realidad cada uno de los seres humanos nacemos con sus propias facultades y potencias en cuanto a talentos y los va desarrollando según se enfrenta a la vida. Yo tuve un inicio en los periódicos, principalmente que en contacto con los periodistas, investigadores y gente que trabaja la noticia del día y también a veces el trabajo trabajo editorial, ¿no? Esto a mí me dio en realidad un campo bastante importante para poder desarrollar lo que son mis facultades y capacidad de creativo. No sé si le gustaría también, para iniciar con este episodio, contarnos un poco más sobre usted. Hay que mencionar que lo conocemos desde hace años, somos amigos cercanos, pero contarle a nuestra audiencia un poco más de su vida personal, de su trayectoria incluso familiar, algunos datos sobre usted para que gente que no lo ubica lo conozca mejor y pues para tener un poco más de noción de todo esto. El asunto es que hay una anécdota curiosa e interesante. Recuerdo que cuando me fueron a vacunar unas enfermeras a casa de una abuela, tendría yo los 7, 6 años, y me vieron que estaba yo manejando el barro del patio de la casa haciendo figuritas. Obviamente que pues eso no había tenido ningún estudio a esa edad. Y el talento se muestra no nada más en mi persona, sino que aquí en la región hay muchachitos y muchachitas con bastante capacidad creativa, pero estamos en una época de decadencia materialista, de tal manera que descuidamos a esos genios que pueden con el tiempo florecer, fortalecerse, desarrollar y crear no nada más su propio trabajo, sino generar una época brillante para San Francisco de Asís, en donde dejemos atrás, claro, un pasado brillante de agricultores, de gente de mucho trabajo, de gente con muy buena y afirmativa identidad. San Francisco de Asís se caracteriza por una vida espiritual ejemplar en todos los Altos de Jalisco, y simplemente quien se pasea por estas calles se admira del orden que hay tanto en la gente como en la limpieza de la población. Eso habla muy bien de la gente que vive aquí desde hace muchos años. En cuanto a mi caso, como les digo, estaban por inyectarme una vacuna del sarampión y las enfermeras se admiraron de cómo era que yo manejaba el barro aún a esa edad. Crecí obviamente cercano a caballos, animales, y eso también en cierta forma me dio una noción de lo que es importante la vida en el planeta, no nada más en los seres humanos, sino las especies que nos rodean. Pero como la gente no se pregunta nada sobre lo que le rodea, pues la vida se desliza
hacia una decadencia, a un olvidar las cosas. Pero si enseñas a tus hijos o tú mismo enseñas a observar la naturaleza, vas a estar haciendo, vamos a decir, un fomento, un incremento de tus capacidades y talentos que Dios te ha dado. Esto es algo que debe tomarse muy en cuenta con sus hijos, los niños que tienen en contacto, vamos a decir, en las escuelas, con sus maestros. Y esperamos que, claro, en esto tomen nota los maestros, los educadores, las educadoras, incluso los guías espirituales de la Iglesia Católica, que tienen a su mano una gran muchedumbre de gente que es como una tierra fértil, pero que espera exactamente la buena semilla creativa que Dios ha puesto en cada alma de nosotros. Yo también estoy de acuerdo con esa parte de desarrollar el talento, porque yo digo que dentro de nuestro ADN de ser humano, yo creo que nosotros también nacemos con esa capacidad para explorar, para intentar darle sentido a nuestra vida. Y obviamente a lo mejor nuestra sociedad, como usted lo comenta, está en decadencia y está cada vez más pues reclutada en cierto sentido en la tecnología, y hace que cada vez menos, perdón, tengamos pensamiento crítico en ese sentido. ¿Usted qué le recomienda a las demás generaciones o a las próximas generaciones que incluso a lo mejor no saben que tienen algún talento y que quieren explotarlo al máximo, y que a veces que las mismas condiciones materiales no te prestan para esa, ¿qué consejo le daría? Aquí hay que señalar algo muy importante. La gente olvida por el materialismo de esta decadencia, de la estupidez que envuelve al país y al mundo. Escuchen simplemente la basura de música que le meten a los jóvenes en la cabeza. Es pura mierda. Quiero hablar de una manera bastante fuerte contra eso, porque es un atentado contra lo divino que contiene lo humano de cada persona. No nada más es carne con ojos que camina y que gana dinero y que ambiciona estar en los Estados Unidos, porque eso nos lleva a un materialismo que nos arranca, nos desprende de la tierra en que han nacido nuestros hijos y nuestros nietos. Y hablo de esta manera porque estoy en los 80 años casi, y esto me da a mí una lección de que se ha desaprovechado mucho, no nada más en mi persona, sino en muchas generaciones que se han ido no sé hacia dónde y han desaparecido en la nada de un materialismo que nos ha vuelto una generación de tontos, casi con una mente de teflón que todo se les resbala y no retiene nada. Pero como dice aquí nuestro compañero, hay mucho talento, hay una gran beta valiosísima de genios en potencia. Y no nada más en las artes y los oficios, sino también en la ciencia y las disciplinas creativas de las, vamos a decir, la arquitectura, la escultura, la música, la pintura, en fin, todo el arte y todo el saber para desarrollar. Nos estamos durmiendo en nuestros laureles. No debemos descuidar eso, porque ¿de dónde va a venir una materia prima tan importante como el ser humano, que en lo humano contiene lo divino? Pues es sumamente importante, como usted lo mencionaba, creo que a veces el materialismo histórico se nos ha olvidado de que está en el ADN, se nos ha impregnado esa parte espiritual que ahorita los jóvenes pues hemos tenido en el olvido, o hemos olvidado esa parte espiritual, como usted lo menciona. Yo también tengo otra pregunta conectando o aterrizando este tema, ya que usted ha creado muchas obras artísticas a lo largo de la historia. ¿Qué cualidad o característica debe tener una obra para que trascienda en el tiempo? Qué buena pregunta, es muy importante, porque la mayoría de las personas cree que va a escribir un buen cuento, una buena película, una buena novela, pero está pensando en cómo convertirla en una mercancía, o sea, sacarle raja de dinero. Eso es precisamente el primer fracaso para que la obra sea una basura, porque precisamente se trata de producir en ese caso material básicamente corrompido, o sea, de éxito, de acuerdo al materialismo y la decadencia que nos embarga. Quiero decir algo muy importante. Cuando William Shakespeare, vamos a decir, hace 500 años aproximadamente, escribió Romeo y Julieta, él no pensó precisamente en que estaba creando una obra para venderse, ni cuánto éxito iba a tener. Escribió esa maravillosa obra precisamente pensando en los valores del espíritu, los valores de la vida, el amor, por ejemplo, la espiritualidad del ser humano.
De allí que cuando él escribe esa obra de Romeo y Julieta sobre el amor puro, el amor limpio, él no está pensando ni siquiera en un éxito para sus obras de teatro y sacar dinero. No estaba pensando eso, ni tampoco le mandaron a hacer una obra por pedido. Él estaba vaciando en realidad lo que le brotaba del alma y de su espíritu. Así que para que trascienda un trabajo y se vuelva clásico y vamos, atraviese los siglos, tiene que ser definitivamente algo que salga del alma, del espíritu, y no pensar que se está haciendo una mercancía para vender. Nada de materialismo. Ok, entonces se puede decir que la clave principal para que trascienda una obra es esa, ¿verdad? Pasar el dinero, lo económico a segundo término. Y sobre todo la originalidad, que no sea una copia ni una calca de algún otro trabajo. Claro, estoy totalmente de acuerdo y creo que aplica para cualquier tipo de obra. Y hablando de ello, me gustaría también preguntarle, ya que lo menciona, si usted se inspira en alguien para realizar sus obras o a quién tiene por modelo a seguir. Si en su momento lo tuvo o si incluso aún lo tiene. No, a mí me nace esto de cuando yo tenía, vamos a decir, 6, 7 años y todos los artistas, cuando en realidad tienen una vocación y es una facultad de sus potencias, de su alma, de su voluntad, no viene precisamente por la influencia de alguien. Los malos artistas, y lo voy a decir de esa manera tan dolorosa, sí hacen eso, copian, calcan, roban ideas y así lo hacen. Pero en el caso del artista legítimo, original, es definitivamente alguien que está vaciando, vamos a decir, sí, soltando toda esa energía creativa que le brota del espíritu. Entonces se puede decir como artista no se ha inspirado en alguien, pero no. Quizá como ejemplo a seguir en la vida. Quizá, bueno, como con el tiempo vas contemplando, por ejemplo, a un Miguel Ángel en el caso de la pintura, las obras clásicas, un Leonardo da Vinci, un Rafael Sanzio, Vermeer, uno de los pintores flamencos maravillosamente colorista y trabajador de la luz. Hay varios artistas en el mundo clásico que no los copia uno, sino más bien ves hasta dónde han llegado sus trabajos, hasta qué nivel han culminado, y eso te alienta para decir, si yo soy otro ser humano, también lo puedo hacer. Claro que no se puede repetir un genio, ¿no? Cada quien es en su característica lo que ha de ser. Aterrizando con el tema de nuestra sociedad actual, mucha gente, como usted lo mencionaba, trata de monetizar su arte. ¿Qué cree de este tema? ¿Que se puede vivir del arte o cada vez más, como nuestra sociedad está llena de incertidumbre, se puede decir, por mencionar el capitalismo, que es como esa barrera de entrada para que cada vez menos luchar contra corriente y vivir de tu propio arte? ¿Se puede vivir de tu propio arte ahorita? Es bastante complicado porque precisamente la humanidad se ha desviado hacia un materialismo no nada más del capitalismo, sino que cuando se crea el capitalismo también va a la par la creación de un comunismo brutal. ¿Cuál considera usted que ha tenido mayor éxito en su creación o cuál ha sido su mayor creación artística hasta este momento? Bueno, no precisamente ha sido un trabajo económicamente exitoso, ha sido mi mural en el Museo de Tepatitlán, aquí en los Altos de Jalisco. Pero esto me lleva también a aclarar la pregunta que no contesté antes de esto, de que si es exitoso el arte y si paga. Quiero decirles lo siguiente, en el caso de los grandes músicos clásicos, por ejemplo, tenemos a un Mozart, a un Beethoven, a un Bach, vamos a decir, a un Schubert, que no tuvieron éxito económico precisamente por el materialismo del siglo XIX. Entonces, en este caso, no es una excepción decir que estamos zafados de ese mismo problema. Y todo se debe precisamente a una clase de gente poderosa en dinero que creen que compran al artista, que creen que lo van a maniobrar, a manipular y a hacer lo que fabrique o confeccione lo que a ellos les conviene según sus intereses unilaterales de su egoísmo, claro está. Y subrayo, por ejemplo, en el caso de Mozart, un hombre que desde niño a los 7 años componía y tocaba el clavicordio o el piano y era una persona genial.
al correr de los años él siguió teniendo ese espíritu de un hombre niño, con esa genialidad que le brotaba de esa frescura de su alma. Él se las ve bastante complicadas porque tratando de hacer trabajos geniales, porque esa es la palabra correcta, él se vio con, por ejemplo, a veces malas interpretaciones de los mismos músicos que tocaban sus obras para quemarlo, las ejecutaban mal. Y allí obviamente pues reducían sus ingresos. Pero vamos a decir, tuvo un éxito maravillosamente esplendoroso cuando uno de los papas, a los 14 años que tenía Mozart, lo manda a llamar para que toque en el Vaticano. Y allí el papa lo distingue con una mención honorífica de, vamos a decir, de aquel entonces que se les daba a los hombres sobresalientes. El papa le dio la distinción de otorgarle el honor de recibir la espuela del caballero, de la espuela de oro para los caballeros, sí. Y tenía 14 años él. Ahora, eso no quiere decir que se hizo millonario y que con eso ya se fue a las nubes. Aquí en este caso, muchas veces en México, cuando están componiendo, por ejemplo, tenemos a un José Alfredo Jiménez, tenemos a un Vicente Fernández que no componía, pero que, vamos a decir, interpretan música para estar borrachos y hundidos en los vicios. Es en realidad una pudrición lo que hemos estado viendo en esta decadencia mexicana. Había algo, por ejemplo, en el caso de un Jorge Negrete, que hablaba de los valores del hombre del campo, ¿sí? Y vamos a decir, no era precisamente un tonto, sino que él había estudiado la ópera en Nueva York y era definitivamente un genio de la voz mexicana. Ustedes han de recordar aquello de México lindo y querido, etcétera, donde habla de los valores de la vida de un mexicano. En este momento, las canciones vernáculas, vamos a decir, o tempranas, o indígenas, o tradicionalistas de México, hablan y, vamos a decir, expresan precisamente una decadencia de lo más asqueroso y repugnante, como es decir, como es estar borrachos para escuchar esas canciones. Yo no concibo que, por ejemplo, un Beethoven o un Schubert, que compuso el Ave María maravillosamente hermosa, hubieran pensado en hacer canciones para que el hombre se deprave. Era todo lo contrario, sino era para que el hombre eleve su espíritu, ¿verdad? Por eso decía en las veces anteriores que el hombre en realidad contiene lo divino dentro de lo humano. Beethoven había dicho en alguna ocasión cuando le preguntaban que de dónde sacaba todos esos sonidos maravillosamente de sus sinfonías, y él expresó que pues en realidad era una inspiración que le nacía de adentro, porque él pensaba que era el Espíritu Santo el que componía dentro de la música. Fíjense nada más qué nivel de espiritualidad, y no de los compositores mexicanos. En este caso, por ejemplo, han estado componiendo basura en las cuestiones de los materiales, por ejemplo, vamos, los ritmos o la basura moderna, que decimos moderna, casi siempre influenciados por la importación de Norteamérica y otros países, pues también en un nivel de depravación repugnante. Hablando de estos temas, me gustaría preguntarle a usted como artista, ¿cree que, porque es algo que yo pienso y comparto, cree que un artista obligatoriamente tiene más responsabilidad, incluso más compromiso con la sociedad, por lo que ya menciona, de que obviamente la sociedad que lo consume, que a veces son masas gigantescas, o sea, estamos hablando de una responsabilidad muy grande? Entonces, de ahí la importancia de que los artistas sean personas cultas, de que sus obras, su talento se vea reflejado de la mejor manera para que la sociedad tenga pues un beneficio, un aporte digno, como usted lo menciona, digno, humano, y no que sea contenido chatarra o basura. Excelente tu cuestionamiento, porque mira, ya que tú eres arquitecto, te voy a hablar en ese lenguaje. La arquitectura es una de las obras más maravillosas que ha tenido el hombre, porque no nada más ha sido decorativa. Incluso las pirámides de Egipto no nada más son ingeniería pura, sino que tienen una función dentro de lo que es, vamos a decir, la civilización de Egipto. En el caso del arte griego, la arquitectura griega, la arquitectura romana, no era nada más amontonar piedras, sino que era en realidad
vamos a decir, a hacer obras útiles. Lo mismo en el caso de la pintura y las demás artes, también la música, como acabo de mencionar. Es importante que se observe lo que mismo Jesús dijo. Nuestro Señor Jesucristo había mencionado que si el hombre no da un buen fruto, era como un árbol que merecía que lo cortaran y lo echaran al fuego. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué quiere decirle a la humanidad? De que hay que servir para algo y para alguien sobre todo. En el caso de nuestro Señor, Él enfoca, lleva esa manera de pensar hacia el amor que debemos tener unos con otros y con nosotros mismos, porque hay quien no se estima bien en su propio espíritu y se deprava, se denigra en las drogas, en el sexo, en otros vicios también muy lamentables, y en realidad no viven para dentro de su propia alma, para dentro de su propio espíritu. Incluso son a veces personas extremadamente, escandalosamente depravados. Y cómo puedes, vamos a decir, podemos tener creativos en el arte y en las obras trascendentales y están pudriéndose por dentro. El hombre debe decirse que en este caso de crear y tener la responsabilidad de rendir frutos sanos y saludables, debe de vivir una pureza espiritual hasta donde él pueda, ¿no? Y ella pueda, quien sea el creador o el artista. Porque si se deprava a sí mismo, pues sus frutos van a ser como una gusanera de un cadáver, algo asqueroso, algo denigrante y decadente. Es peligroso que el artista, el creativo, no viva una vida interna. Interesante lo que acaba de mencionar. Y hablando de decadencia, usted hablaba de que nuestra sociedad está un poco en decadencia. ¿Cree que por qué los jóvenes de hoy, en la actualidad, consideran la música? O sea, porque vemos muchos corridos bélicos, vemos muchos narcocorridos. ¿Por qué? Como decía Cristian también, los artistas tienen una gran responsabilidad porque tienden a movilizar las masas de la sociedad. ¿Por qué muchos jóvenes se identifican cada vez más con eso? ¿O por qué lo consideran un arte en esta época actual? Viendo que pues mucha gente sin talento se llega a apoderar o llega a tomar liderazgo en la sociedad. Y yo había escuchado también una palabra que decía que si quieres entender a una sociedad, voltea a ver el arte, voltea a ver que ellos se identifican con el arte. Entonces ahí vemos también una clara manera de manifestarse o de ver cómo está viviendo una sociedad. ¿Qué opina usted sobre eso? Básicamente, esa juventud está viviendo en un materialismo de pudrición, porque los muchachos que componen, yo los he visto cuando están componiendo sus basura en algunos estudios donde se hacen grabaciones, y habían de ver qué porquería tan asquerosa de palabras, ¿verdad? En donde, vamos a decir, no utilizan, yo creo que ni el 10% del idioma español. Tienen una herramienta tan pobre, es como por decir, soy responsable de una máquina de tren o de un barco y nada más tengo 2 pinzas y un martillo, o ando pidiendo prestado alguna llave perica porque no tengo la herramienta. Y en el caso de estas personas son definitivamente gente muy inculta, sin preparación, y que van simple y sencillamente tras la dinerolatría. Yo digo dinerolatría, o sea, adoración del dinero. Y es todo lo que piensan. Y estamos en una etapa en donde se nos enseñó como que el capitalismo es una religión, y en el caso del embrutecimiento del socialismo disfrazado, que es comunismo finalmente ateo, también tenemos el mismo fenómeno. Es sencillamente empoderarse y hacerse influyentes y sentir el despotismo de aplastar a los demás en lugar de rescatarlos. Y es una responsabilidad, como decía aquí el amigo, el compañero arquitecto, que no tomamos en cuenta, ¿verdad? Y habrá que hacer una cruzada en contra de este materialismo. No sé cómo le iremos a hacer, pero necesitamos realizar el milagro de enderezar el camino de la humanidad. Nos ha tocado ese papel y no vamos a esperar que sea otro tiempo en que nos toque actuar. Es nuestro momento, es nuestra responsabilidad, y es el gran drama en que la humanidad se nos hunde. Sí, coincido, y quiero aprovechar ya estas pláticas, estos temas para preguntarle
Para preguntarle algo en específico, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor legado que cree que nos ha dejado aquí a nuestro entorno, a nuestra sociedad? Hablándose ya de cualquier tipo de obra, puede ser literaria, nuestro podcast es sobre libros, puede ser pues, cualquiera de sus proyectos o su filosofía. ¿Cuál cree que ha sido su mayor legado a nosotros y a las nuevas generaciones? Bueno, hasta este momento no es el último capítulo de mi vida. Yo estoy haciendo más cosas por ahí. Hago por ahí unos escritos, no nada más dibujo y pinto, sino que hago algunos escritos en algunas hojas que distribuyo en muy pocos lectores, porque la gente ha perdido el hábito de la palabra escrita, no lee ya libros, se ha hundido y sumergido en el teléfono celular, pero no siempre ni precisamente en cosas sustanciales. Hay veces que pierde mucho el tiempo en porquería o en cosas vacías que no contienen en realidad verdadera sustancia cultural. Ese es un verdadero peligro, porque la gente se ha desconectado no nada más de su Dios, no nada más de su camino hacia la eternidad para la que tenemos que estar preparados. Porque de hecho la eternidad es el tiempo del universo y el planeta Tierra siempre ha estado flotando en la eternidad. De hecho, nunca nos hemos salido de la eternidad. Nada más que en este caso, pues somos seres humanos que contenemos un cuerpo. Estamos contenidos en un cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu, pues finalmente realizan trabajos fructíferos o basura. Lo que me preguntas de que cuál sería en este caso mi trabajo de un legado para mi comunidad, pues considero las hojas que escribo. Cuando no se recibe el arte, pues va la palabra, aunque la gente hable un lenguaje de unas 15, 25, 30 palabras nada más, cuando el idioma español es de los más riquísimos, puesto que se deriva del griego y del latín. Entonces, no somos un lenguaje ni una lengua pobre, sino que bastante enriquecida. Ahí tenemos el siglo de oro español en la literatura, en donde podemos ver cómo esto es un verdadero, vamos a decir, universo de sabiduría, de inteligencia de palabras y de valores sobre todo, pero que como nos vale un cacahuate leer, nadie se entera ya de las cosas, los libros están abandonados, las bibliotecas se pudren o se envejecen ahí los libros, nadie va y consulta los libros porque la mayoría de las personas ya materializadas y hundidas en la decadencia piensan de que van a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque alguien les metió en la cabeza que el tiempo es oro y dinero. He ahí el problema. Sigan al dinero y verán cómo se van a encontrar a un materialismo espantosamente destructor. Para poner en contexto a la audiencia y hablando de sus obras literarias o escritos que aborda, ¿qué temas aborda o qué es lo que comparte con la sociedad? ¿Qué es lo que escribe por lo regularmente? O sea, sí, ¿qué temas aborda básicamente? Generalmente no puedo decir qué es lo que abordo porque son muchos aspectos, pero todos están encaminados a ser como una inyección de vitaminas que tienen la función como de revitalizar la conciencia. Se trata de despertar las conciencias que están dopadas, están intoxicadas. Hay que purificar ese ambiente para que la conciencia despierte. Sí. Hablando sobre el tema de su filosofía de vida, tocando un poco más la parte humana en ese sentido de artista como lo es usted, si pudiera resumir su paso en este mundo, si pudiera resumir su trascendencia en ese mundo, ¿cuál sería su filosofía de vida? Los valores se centran principalmente en la cultura cristiana que ha generado una civilización. Quiero decir sobre todo en este caso que no es un puritanismo porque se me va a acusar de puritano. He sido pecador estándar también, no soy un ángel bajado del cielo, pero quiero decir lo siguiente y lo resumo también en algo que yo me he planteado a mí mismo y lo voy a hacer después de 2 puntos y seguido. Les quiero decir lo que me digo a mí mismo, a mi propia conciencia. Date prisa porque no vas a volver a existir. Sabias palabras. Bueno, muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento a nosotros y a la audiencia. Y ya para casi finalizar, me gustaría preguntarle también si tiene algún libro muy especial que usted nos recomiende o varios.
a quienes nos escuchen y obviamente tratándose nuestro podcast sobre libros. Tratamos aquí en este podcast de rescatar la lectura y de concientizar para fomentar la lectura a través de los libros. Entonces sería esa la pregunta, si tiene algún libro o varios que quisiera usted recomendarnos. Hay algo que quiero subrayar bastante bien. Lean los clásicos griegos. Tienen una fuente de valores que la gente cree que porque es una antigüedad ya está pasada de moda. Quizás si lo ven desde el punto de vista del materialismo de este momento, así les parece, pero los clásicos, precisamente por su originalidad y por vaciar, vamos a decir, al rojo vivo lo que los genios de la espiritualidad, la creación, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino que escribió filosofía maravillosamente, él sintetiza la fe y la filosofía, o sea, hace una mezcla genial. Esto vale mucho para que se lea Santo Tomás de Aquino. Pues les recomiendo que se hagan de un diccionario de sinónimos, antónimos y homónimos. Vamos a decir que es un libro de, vamos, de palabras que son herramienta. Alguien, por ejemplo, usa una sola palabra o dos para expresar muchas cosas y dice tonterías. Cuando hay en el castellano, que digo viene del griego y del español, no, del griego y del latín, hay un gran banco de información lingüística que nos puede servir para una mayor capacidad de comprensión. Y aparte de eso, también para que puedan hacer en realidad fuente, veneros de expresividad y de creatividad. Genial principalmente, porque cuando menos se den cuenta, su alma va a estar vaciando esa miel, ese néctar de la sabiduría que pueden obtener de los libros. Hay en realidad, por ejemplo, que les digo lo que escribió Fulton J. Sheen, mucho de lo que son los valores profundos de la palabra esplendorosa de Jesucristo. Sí, como ya escucharon, audiencia, pues hay unas, así que no hay excusas para leer, para no leer, perdón. Así que ya nos compartió un poco de su conocimiento acerca de estos libros que hay que tener de base o tener de principios. Entonces, yo creo que también yo concuerdo con eso de extraer la sabiduría a través de los libros, de extraer esa miel. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, señor Jesús Arrieta Cabrera, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación y pues no queda más que despedirnos. Ya lo dejamos a cada quien que haga sus propias conclusiones. Espero les haya gustado este espacio, este episodio. Y pues nada más invitarlos a que nos sigan en internet, en redes sociales, en TikTok, en Facebook, que nos escuchen en Spotify y en YouTube. Y pues sin más, nos despedimos y le cedo la palabra Jesús para que también tenga la oportunidad de despedirse y cerrar este episodio, este podcast. Muchas gracias. Voy a transmitirles unas palabras de un filósofo católico cristiano. Y yo me remito a aquel punto en donde Giordano Bruno, que era un monje al servicio de la religión católica, él encuentra en sus pensamientos filosóficos una definición de lo que es y quién es y cómo es Dios. Y él dijo, Dios es esencia, presencia y potencia. En este caso, este mismo fenómeno lo tienes tú también dentro de tu propia alma, porque Dios no está flotando entre las nubes, está dentro de ti.